tema, eh, el sistema de comercio internacional. Vamos a hablar hoy día de la Organización Mundial del Comercio y el miércoles vamos a hablar de las multinacionales o las transnacionales como los actores principales de la producción en la economía global y que han tomado una forma, una función ligeramente distinta debido al fenómeno de la globalización de la producción que ya comentamos a inicio de este semestre. Así es que, como es de costumbre, vamos a ver un poco del contexto histórico, de dónde proviene la Organización Mundial del Comercio, y para no empezar a hablar de nuevo de las rutas comerciales, vamos a comenzar esto en realidad en el siglo XX, y hay que entender que el derrumbamiento, se podría decir, de la primera globalización liberal de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, ese derrumbe había afectado profundamente a los tomadores de decisión de varios países en el mundo debido a las reacciones proteccionistas que se habrían generado específicamente en la década de los años 30. Esa sorpresa, esa actitud o reacciones proteccionistas habían llevado a los tomadores de decisión después de la Segunda Guerra Mundial a la firme convicción de nunca más caer en ese tipo de prácticas. Esa experiencia de los años 30 entonces crearon un interés común en diseñar, después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema internacional del comercio que fuera abierto y que además fuera sustentado por la cooperación entre países. Es decir, no una guerra comercial donde uno trata de utilizar el tipo de cambio para ganar una mayor competitividad respecto de tu vecino, ni tampoco empezar a utilizar los aranceles para frenar las importaciones de los productos de tu vecino. Específicamente, este mensaje proviene de Estados Unidos, donde el secretario de Estado, que es como el canciller, Cordell Hull, promueve la idea de que el comercio libre finalmente va a conducir la prosperidad económica y la paz internacional. Y esta conexión entre comercio libre y la prosperidad económica y la paz internacional es algo que todavía se escucha fuertemente y es básicamente un consenso también de la política internacional. Lamentablemente, para Cordell Hull al menos, el comercio internacional fue la dimensión menos exitosa de las instituciones de Bretton Woods. Y esto tiene una explicación que tiene que ver con la posición de los propios países respecto del comercio. Como ya les había señalado, después de la Segunda Guerra Mundial había un consenso, al menos entre los países más importantes, para avanzar en la creación de una institucionalidad explícita, formal, en torno al comercio. Ese consenso en materia monetaria era relativamente exitosa. Sí, había ahí un choque entre Gran Bretaña y Estados Unidos, entre White y Keynes, básicamente, pero finalmente pudieron limar la aspereza y se llegó a un consenso. Algo similar se estaba tratando de hacer en el ámbito del comercio. Se produce la Conferencia de La Habana en el 47. De nuevo se empieza a ver distintas posiciones, que no es nada extraño. Europa y específicamente Gran Bretaña quiere seguir con sus acuerdos comerciales preferenciales con sus países menos desarrollados, y los países menos desarrollados, específicamente América Latina, piden provisiones comerciales especiales para poder promover su desarrollo económico. Recuerden que cuando hablo de acuerdos comerciales preferenciales de Gran Bretaña, estoy hablando principalmente de sus ex colonias.
El acuerdo final, que costó, pero finalmente sale, es la Carta de La Habana, de Havana Charter, que contempla la creación de una organización internacional del comercio, o la ITO en su sigla en inglés. Es un producto de consenso que se desvía de la intención original de Estados Unidos y finalmente es de estos típicos productos de consenso que finalmente no dejan conformes a muchos, sino a nadie. Y el golpe fatal a la creación de la ITO y de la ratificación de la Carta de La Habana es la oposición doméstica en los propios Estados Unidos. Porque ahí vemos que los republicanos y los proteccionistas prefieren mantener los aranceles altos y los liberales esperaban mayor liberalización a través de la creación de el nuevo sistema internacional de comercio. Finalmente están todos descontentos en Estados Unidos. Vemos que el empresariado también se opone tanto a mayor comercio libre como a una mayor intervención estatal. Es decir, están todos los actores políticos en Estados Unidos contrarios por razones distintas a la Carta de La Habana. Truman trató trató de obtener el apoyo del Congreso, le costó, tuvo que postergar hasta que en los 50 definitivamente Truman decide no someter la ratificación de la Carta de La Habana a Congreso y sin el apoyo de Estados Unidos no se puede llevar a cabo la creación de la ITO y vemos entonces que sobrevive solo una versión reducida de la Carta de La Habana, que es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, o GATT por sus siglas en inglés, firmado ya en el 47. Es decir, eso ya estaba ratificado, pero el proyecto más ambicioso de la Carta de La Habana y la creación de la ITO finalmente no es factible políticamente y tenemos entonces una institucionalidad semiformal, sino más bien informal, en torno a la regulación del comercio internacional y de los mecanismos de reducción de aranceles y trabas al comercio para promover el comercio libre, que finalmente podría llevar entonces a la prosperidad económica y la paz internacional. Entonces, el GATT se convierte en la institucionalidad relativamente débil del sistema internacional comercial de la posguerra y por lo tanto conviene recalcar algunas características del GATT, empezando por sus principios. Los principios del GATT, como sale acá, reflejan el consenso entre los países firmantes para consolidar el libre comercio internacionalmente. Es decir, el objetivo del GATT es ofrecer un locus, un lugar para que los países puedan, de manera multilateral, reducir las barreras, principalmente arancelarias, al comercio internacional. Los principios del GATT son los siguientes. Primero, la liberalización del comercio, principalmente trabajando en las barreras arancelarias y derechamente prohibiendo restricciones cuantitativas. El segundo principio de la no discriminación, esto significa una adherencia a la cláusula de la nación más favorecida, pero también al dar el tratamiento nacional de los productos importados. Es decir, una vez que pasas por la aduana, pagas los impuestos correspondientes. En términos de legislación, un producto importado tiene los mismos derechos y obligaciones que un que un producto fabricado nacionalmente. Tercer principio, la reciprocidad, es decir, dado que partimos de una situación
de aranceles relativamente altos, el desmantelamiento de los aranceles va a generar beneficios y costos. Bueno, la idea del GATT es llegar a acuerdos de reducciones arancelarias de tal manera que los beneficios van a ser similares para todos los países. No puede ser que un país se beneficie desproporcionadamente más que otros países. Similares, no estrictamente iguales, porque eso sería muy difícil, pero similares. Y finalmente, también contempla la implementación de las así llamadas salvaguardas, que son excepciones unilaterales a los principios anteriores que permiten castigar a países que incurren en prácticas como dumping, el otorgar subsidios o el uso de los así llamados precios predatorios. El dumping, si no lo saben, el dumping se refiere a vender productos a un precio bajo el precio de costo. Subsidio se refiere a transferencias desde el Estado a los productores que también le permiten vender a un precio más bajo, aunque no necesariamente de bajo de costo. Y los precios predatorios se refieren a una guerra de precios donde yo entro a otro país con productos muy baratos. Si yo sostengo esto por un tiempo suficiente, no necesariamente con plata pública, también puede ser con los bolsillos de la propia empresa, yo lo sostengo en un tiempo de manera que destruyo la competencia local y una vez eliminada la competencia local, voy a subir entonces los precios, pero a un nivel tal que no sea rentable para que se reactiven estas empresas locales. Esos son los precios predatorios. Y, bueno, como último principio, por eso está entre corchete recto, cuadrado, quiero decir, el desarrollo. ¿Ah? Ahora, el principio de que el GATT tenía que contribuir al desarrollo económico, efectivamente aparecía en la Carta de La Habana, pero no aparece explícitamente en el GATT, y por lo tanto el principio del desarrollo económico es más bien implícito en el funcionamiento del GATT. ¿Cómo funcionaba el GATT? Básicamente se contemplaban rondas de negociaciones comerciales multilaterales donde se juntaban los países en cierta ciudad, donde se iban a conversar y negociar acerca de ciertos tópicos concretos. Aquí les menciono los 8. Les recomiendo por un tema de cultura general que se sepan sus nombres, la ronda de Ginebra, la ronda de Annecy, de Torquay, de Ginebra, etc., para ubicar su nombre, más o menos también su año, pero más importante también saber cuál es la temática que se tocaba. Es decir, aquí las más importantes son la ronda de Tokio, de Kennedy, Tokio y Uruguay. Kennedy, porque la primera vez que se tocan las barreras no arancelarias, la ronda de Tokio, que finalmente concluye esto y significa el principio del fin de la industria automotriz todopoderosa estadounidense, porque significa la apertura del mercado estadounidense a los autos japoneses. Y la ronda de Uruguay es importante porque finalmente conduce a la creación de la Organización Mundial del Comercio. Las rondas son bastante eficaces. En el 47 los aranceles bordeaban los 22%, ya con la ronda de Kennedy, donde se habían prácticamente agotado la primera ola, digamos, de reducciones multilaterales arancelarias, se había bajado a 15%, y con la ronda de Uruguay esto se vuelve a bajar hasta el 5%. Una gran debilidad del GATT es su carácter informal, porque es, como se decía en aquel entonces, un gentleman's agreement, un acuerdo entre caballeros, en el sentido de que si llega a un acuerdo, pero no hay
no se contemplan sanciones en caso de incumplimiento. Y por lo tanto, si yo no cumplo, bueno, voy a sufrir un castigo social, tal vez, pero no tanto en el bolsillo. Otras Profe, debilidades, perdón, ¿alguien me...? sí, yo, disculpe, Sí, no, 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 dale no. ¿podría volver a explicar el principio de no discriminación? La no discriminación significa que yo no puedo hacer un club aparte. Eso es un principio. Es decir, si yo digo, supongamos que yo soy el encargado de comercio internacional de, qué sé yo, de Canadá, y yo decido reducir los aranceles de importación de acero desde Alemania. Entonces, yo no puedo decir, como principio, acero alemán, tú puedes entrar a una tasa preferencial, arancelaria preferencial, y el acero brasileño no puede entrar con esa preferencia. A eso se refiere la no discriminación. Y la segunda forma de la no discriminación tiene que ver con lo que ocurre con los productos una vez que pasan o salen, mejor dicho, de la aduana. Eh, una vez que pagan los impuestos correspondientes de internación, a partir de ese momento, legalmente, tienen los mismos derechos y obligaciones que los bienes producidos nacionalmente. A esas dos dimensiones se refiere la no discriminación como principio. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Ok, pero estos son los principios y justamente una de las debilidades de UGAT es que sí contempla excepciones a estos principios. Entonces, por un lado dice, esto es lo que va a regir el funcionamiento de la organización, perdón, del comercio internacional, pero al mismo tiempo dice, ok, pero contemplamos excepciones a estos principios. Y las excepciones son, por ejemplo, la firma de tratados comerciales, ¿ah? Como un segundo mejor, pero también hay excepciones en el sector agrícola, que el día de hoy es súper importante porque el conflicto comercial más grande en términos del comercio de mercancía tiene que ver con los subsidios que se otorgan en los países más desarrollados a los productos agrícolas. En segundo lugar, las debilidades también tienen que ver con los vacíos que deja UGAT. Ya hablamos de que los acuerdos no son vinculantes, que no hay un mecanismo de sanción, pero tampoco está diseñado un mecanismo de resolución de conflictos. Lo que existía era un mecanismo muy engorroso, que estaba muy expuesto a demoras y, lo más débil de todo, es no vinculante. Algo similar pasa acá con el funcionamiento de las superintendencias en Chile, que la idea de las superintendencias es alivianar la, eh, la carga del sistema judicial, pero finalmente son solo los tribunales de justicia en Chile que pueden hacer vinculante un dictamen de la superintendencia y con eso entonces avanzas poco con el alivianar y hacer más expedito el tema de los conflictos entre actores. No vinculante significa que no estás obligado a cumplir con lo que tú señalas que vas a hacer. Es decir, es una forma de compromiso que no da garantías de que efectivamente vas a hacer lo que estás diciendo que vas a hacer. Es decir, es muy distinto a decir, con esto yo me comprometo a pagar la deuda y si no pago la deuda, entonces van a llegar todas las penas del infierno para hacer más creíble mi compromiso. Eso es muy distinto a decir voy a hacer todo lo posible para pagar. Si yo digo voy a hacer todo lo posible para pagar,
Eso es un compromiso no vinculante, porque yo no puedo, como contraparte, exigir cierto comportamiento. ¿Sí? Y el GATT era un compromiso no vinculante. Yo no podía ir a un tribunal, por ejemplo, a exigir que un país tuviera una cierta conducta o que no tuviera cierta conducta. Eso no era posible, a eso se refiere. El gran promotor del GATT y del libre comercio era principalmente Estados Unidos. ¿No? ¿Por qué Estados Unidos? Por su diseño político nacional doméstico, tenía una institucionalidad que aislaba la política comercial estadounidense de los grupos de interés que por lo general promueven una agenda proteccionista. Los grupos de interés rara vez promueven una agenda de liberalización, por la sencilla razón que la liberalización tiene ganadores difusos y el proteccionismo tiene ganadores muy concretos. Y como ustedes ya son expertos por los cursos, me imagino, del profesor Navarrete y Olavarría, en la acción colectiva, saben que cuando tengo beneficios difusos, va a ser mucho más difícil generar esa acción colectiva. Ahora, también tenemos que Estados Unidos desarrolló e implementó el Plan Marshall en Europa Occidental para reconstruir Europa y evitar los extremismos políticos, específicamente el comunismo. Tenemos también que la ocupación de Japón significó que Estados Unidos tuviera un control sobre el comercio y el sistema financiero japonés, y por lo tanto tenía también un pie en el motor de la economía asiática. En cuarto lugar, debido a su papel como hegemón, sobre todo un mundo occidental, lo que en ese momento se llamaba un mundo capitalista, tenía un liderazgo natural en las negociaciones multilaterales. Sin Estados Unidos habría sido muy difícil poder avanzar en ese tipo de negociaciones. Su presencia era más bien necesaria. Y Estados Unidos también aceptaba, eso es muy importante, no se va a olvidar esto nunca, Estados Unidos también tenía la disposición en ese entonces de cargar con los costos para avanzar en la reducción de las barreras al comercio. Muy distinta es la situación ahora, pero en ese entonces Estados Unidos estaba dispuesto a aceptar que la liberalización en realidad jugara en su desventaja. ¿Sí? Es decir, Estados Unidos estaba jugando un juego, como vimos en un capítulo anterior, donde los más débiles podían aprovechar de la preferencia de la estrategia dominante de Estados Unidos de promover la cooperación. Hasta la ronda de Kennedy, el GATT funcionó bastante bien para los países más desarrollados y permitió reducir las barreras al comercio, principalmente en tres áreas: en los aranceles, las cuotas y las barreras cambiarias. No, pues Estados Unidos no estaba en las negociaciones multilaterales como observador, era parte del asunto. Es decir, el GATT era como una cumbre donde se juntaban los presidentes y los ministros encargados del comercio internacional, donde se negociaba línea por línea los aranceles de los productos. Y Estados Unidos era parte de la negociación. No es que Estados Unidos estuviera ahí presente en una calidad de observador. No, era una de las partes negociantes, pero en una situación política concreta donde era un país hegemón y a la vez era un país que estaba dispuesto a destrabar entrampamientos, digamos, aceptando que el destrabamiento de las negociaciones jugara en su contra. Es decir,
Estados Unidos estaba dispuesto a cargar los costos de promover la colaboración, porque finalmente veía que un sistema internacional, comercial, basado en el libre comercio, le iba a jugar en su favor finalmente, y estaba dispuesto a cargar los costos necesarios para obtener ese fin. Ahora, a partir de los años 60, los países son hábiles, empiezan a surgir nuevas formas de proteccionismo. ¿eh? Y esto como producto de nuevas formas de equilibrar también los costos que están produciéndose en la economía doméstica debido a las reducciones de los aranceles. No se vayan tampoco a olvidar nunca que toda medida va a generar perdedores y ganadores, y uno tiene que prestar mucha atención a qué van a ser los perdedores para mitigar sus pérdidas. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? La interdependencia, debido a los patrones de producción, había aumentado la sensibilidad política al comercio internacional. El ciudadano común empieza a sentir ciertas desventajas de que la economía como un todo esté más expuesta al comercio internacional. Y eso entonces convierte el comercio internacional en un punto político. También hay una convergencia económica entre los países más desarrollados, específicamente por la dilución de ventajas comparativas entre los países más desarrollados. Y eso ha dado pie a forma más compleja de especialización y, como vamos a ver un miércoles, al auge de las empresas multi o transnacionales, y con eso al aumento del comercio intraindustrial. Es decir, hay ahora comercio internacional entre o al interior, para que quede más claro, al interior de una misma industria, pero de distintos países. En tercer lugar, habían cambios en la competitividad entre los países más desarrollados y menos desarrollados, y surge ahora un grupo de los así llamados NICs, que son los países de industrialización reciente, los tigres asiáticos, que lleva a la gran convergencia que exacerba las presiones del proteccionismo, y específicamente de los países más desarrollados, que ven que por primera vez comienza a surgir una competencia en sus manufacturas. Y finalmente tenemos que las condiciones económicas en los años 60 eran poco favorables, es el derrumbe o comienzo del derrumbe de la economía keynesiana, de los regímenes de bienestar y el nacimiento del neoliberalismo y de la teoría neoclásica frente a un fenómeno que dejó totalmente desarmado tanto en la teoría como en la política, que es el fenómeno de la estanflación. Hay, por lo tanto, una profunda recesión en los años 70 que frena adicionalmente también al comercio. Estamos hablando de alta tasa de desempleo en toda Europa que derechamente eran inaceptables hasta algunos años anteriores. Lo que pasa es que por los regímenes de bienestar empieza a haber una presión enorme sobre los estados para financiar el seguro de cesantía, que empieza a erosionar la sanidad, por decirlo de alguna manera, la robustez de las finanzas públicas, que hacen siempre más probable una receta económica de ajuste que finalmente se va a dar en la forma del neoliberalismo. En los años 70 y 80 se produce un triángulo de poder económico entre Estados Unidos, Japón y lo que ahora conocemos la Unión Europea. Es decir, lo que mueve la economía mundial a partir de los años 70 es este triángulo
hasta los años 70 era principalmente Estados Unidos que lleva la batuta. Y estas diferencias geopolíticas también se traducen en nuevas políticas comerciales. Los países tratan de sacar ventaja a las posibilidades que ofrecen las reglas del GATT para mitigar las pérdidas, específicamente en las medidas no arancelarias. Bueno, aquí para que se hagan una idea del desempleo, eso lo pueden ver con calma en sus casas. Hablemos un poco de este triángulo. La Unión Europea es básicamente una unión aduanera, que significa que tiene un libre comercio al interior, que tiene un arancel exterior también común y que tiene también una política agrícola común. El tema es que el desarrollo de la Unión Europea, que fue tolerado por Estados Unidos para fortalecer la región, piensen en los intereses de la Guerra Fría, pero finalmente va a debilitar el principio de no discriminación del GATT, pero también empieza a convertirse en un contrapeso geopolítico también a Estados Unidos, aunque en los años 70 y 80 la Unión Europea todavía está lejos de eso. Eso sí, la ronda de Kennedy logró el compromiso de la Unión Europea con el libre comercio y multilateralismo, es decir, se comprometen con utilizar esta excepción como una forma de promover el libre comercio y no para convertir la Unión Europea en una fortaleza mercantilista que trata de manipular las reglas de tal forma que no se puede avanzar en el libre comercio. No, la Unión Europea se compromete a avanzar y ser productivo en la liberalización del comercio internacional a través del multilateralismo. A pesar de aquello, Estados Unidos está preocupado y cuando la Unión Europea empieza a implementar políticas industriales para mejorar la competitividad de las empresas europeas, también Japón está preocupado. Y aquí los casos más emblemáticos, o el caso más emblemático, es el subsidio que se otorga a la empresa Airbus, que le atesta un golpe bastante fuerte a la compañía estadounidense Boeing, que después de fusiones es la compañía estadounidense de la industria de aviones. La segunda pata del triángulo es Japón, uno de los bien conocidos milagros económicos de la posguerra, que con su tradicional cultura de isla tiene una apertura solamente limitada de su mercado doméstico, que va de la mano con una promoción activa de sus exportaciones. Y el superávit comercial de los 80 se constituye en una fuente de fricción política, especialmente con Estados Unidos. Es decir, la guerra entre China y Estados Unidos por el superávit comercial chino ahora no es nada nuevo, ya pasaron por esa pelea con Japón en los años 80. Y ahí hay una discusión respecto de por qué Japón tiene estructuralmente un superávit comercial. Los japoneses tienen otra interpretación. Finalmente, si llega a un acuerdo que se llama el Acuerdo Plaza del 85, que en todo caso empeora la posición en la balanza comercial de Estados Unidos por el fenómeno de la curva J, que probablemente vieron en macroeconomía. Pero este acuerdo probablemente lo van a estudiar con mayor profundidad en Economía Política Internacional 2. Japón ve que estas acusaciones de Estados Unidos son más bien infundadas
y apuntan a que ellos tienen un superávit porque los consumidores estadounidenses consumen más de lo que debieran y que estamos frente a una pérdida de competitividad del occidente. Finalmente, Estados Unidos sufre un deslizamiento de su posición comercial internacional y su pérdida de liderazgo en el ámbito comercial internacional se busca en supuestas prácticas que atentarían contra el libre mercado, ¿no? Específicamente en el aumento de las medidas no arancelarias y medidas de represalias. También sienten que muchos países colocan trabas para que las empresas estadounidenses puedan entrar a estos mercados extranjeros, y esto lleva a Estados Unidos a concluir que el sistema internacional comercial ya no les beneficiaba. Y es un consenso en la política doméstica entre el gobierno, las empresas y los trabajadores, y que están recibiendo un trato injusto por sus socios, especialmente Japón, que liberalizan, pero liberalizan asimétricamente, es decir, son más pillos en jugar el juego, y Estados Unidos es ingenuo que deja salir estos países con la suya. ¿Suena parecido? Es muy parecido a lo que ha estado señalando Trump durante su presidencia. El Congreso, por lo tanto, presiona para que pueda reaccionar con mayor energía ante estas prácticas consideradas injustas, y finalmente lleva a establecer soluciones no legislativas para poder resolver conflictos comerciales. Y lo más importante en este contexto es que Estados Unidos empieza a firmar como una excepción permitida a los principios del GATT, tratados de libre comercio bilaterales, en el 86 con Israel, en el 88 con Canadá. Donde tiene una victoria, se podría decir, es la falta de liberalización en la política agrícola, ¿eh? Porque se recibe un régimen del GATT distinto. Y esto beneficia principalmente a los países más desarrollados que tratan de mantener el sector agrícola lo más competitivo posible por su peso político, pero también por una cuestión estratégica, que no quieren depender de la importación de alimentos de otros países. Esta posición genera fricciones y finalmente vamos a ver una guerra comercial con altos déficits presupuestarios, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que han llevado a prácticas que no tienen ningún sentido económico y que son éticamente también bastante reprochables. Sobre todo en los años 80 se construyó lo que se llamó una montaña de mantequilla y un mar de leche, donde los gobiernos, como parte de la política agrícola común, compraban a cierto precio de los agricultores mantequilla, mucho más de lo que era la demanda por parte de los consumidores, y por lo tanto se empezaba a almacenar mantequilla, y se almacenaba, eso era todo lo que se hacía, y lo mismo se hacía con la leche. Y claro, estos son alimentos perecibles, entonces esto en algún momento también empezaba a podrirse. Cuando se daban cuenta de del despilfarro y de lo éticamente indefendible de esta situación, empezaron a donar esta comida a los países más pobres, y esto tuvo el efecto no intencionado que estos alimentos gratuitos destruyeron o hicieron un gran daño a
la producción local de estos países más pobres. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado con analizar las consecuencias de las medidas, porque muchas veces las medidas que uno planea con las mejores intenciones tienen efectos totalmente contrarios a lo intencionado. Entonces, estas fricciones, tanto entre el propio triángulo como el surgimiento de nuevos actores económicos más poderosos, llevan finalmente al debilitamiento del GATT. La Ronda de Tokio tiene como objetivo el abordar explícitamente estas medidas no arancelarias y vamos a ver que también se empieza a prestar más atención a una nueva forma de comercio internacional que son los servicios, que todavía no son tan importantes. Ahora han sufrido una explosión con la economía de las plataformas, de las apps, pero ya en los años 70, 80, los tomadores de decisión empiezan a prestar atención a los servicios. ¿Cuáles son las barreras más importantes que se enfrentan en el ámbito de los servicios? Discriminación en el licenciamiento y la tributación. Muchas veces el mercado se asegura un mercado a las empresas nacionales, se piden requerimientos de desempeño de inversión, es decir, usted no puede aquí establecer o ofrecer servicios si no invierte también en la economía receptora. Las compras públicas muchas veces son discriminatorias a favor de las empresas nacionales y muchas veces también hay monopolios gubernamentales. Entonces la Ronda de Uruguay se pone por primera vez atención a temas que escapan el comercio de las mercancías estrictamente. Se empieza a hablar de los servicios, marcas comerciales, copyright, propiedad intelectual, la piratería y también de las inversiones, los así llamados TRIMs, Trade Related Investment Measures, que establecen exigencia de contenido nacional de los productos, de requerimiento de los productos mandatados, requerimiento de equilibrio de la balanza comercial y de desempeño de la exportación. En esta época vemos también el auge del regionalismo como consecuencia del debilitamiento del multilateralismo. La Unión Europea es un ejemplo, pero el otro también es el NAFTA, donde tenemos el área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Ahora, NAFTA constituye un comienzo de la preocupación del sindicalismo en Estados Unidos y después de los otros países más desarrollados. El sindicato más importante de Estados Unidos, el AFL-CIO, que señala que la falta de los derechos laborales o la debilidad de los derechos laborales en los países menos desarrollados le daría una ventaja competitiva deshonesta a esos países menos desarrollados. Y por lo tanto, son los sindicatos de los países más desarrollados que empujan porque los tratados también contengan requerimientos por parte de los países menos desarrollados de aceptar ciertos mínimos, mínimos en el establecimiento de los derechos laborales. Y eso después también se aplica al ámbito del medio ambiente. Curiosamente, en Estados Unidos, los sindicatos están en contra del ex-TPP-11 justamente porque dicen que la protección de los derechos laborales, es decir, la obligación que tienen los países menos desarrollados, como Chile, por ejemplo, de poner ciertos estándares laborales es muy insuficiente y que por lo tanto
el ex TPP-11 constituiría una competencia desleal con el trabajador estadounidense. La oposición al ex TPP-11 pasa por un carril distinto. A partir de esta experiencia vemos también el puntapié de otro proyecto, Mercosur, ASEAN, aunque en realidad es de los años 60, pero más bien como un proyecto de defensa, pero ahora también tiene este cariz más bien económico-político, y se propone el ALCA, que tiene que abarcar tanto América del Norte como América del Sur. Vemos que el GATT también se está debilitando por la creciente globalización y a raíz de aquello se trata de establecer nuevas formas de diálogo para darle nuevos bríos a el consenso después de la Segunda Guerra Mundial en torno al libre comercio. Y llegamos a una cumbre en el 82 que llega a la conclusión que el sistema internacional de comercio estaba a un punto del colapso. Entonces, el 86 se inicia en Punta del Este, en Uruguay, oficialmente una nueva ronda de negociaciones, así como un último intento de rescatar el sistema internacional del comercio. Estados Unidos toma aquí un rol crucial, y específicamente su presidente en ese entonces, Ronald Reagan, y el objetivo de la ronda de Uruguay es eliminar toda restricción que vaya en contra del espíritu GATT antes de 1990. Y los puntos centrales de negociación son los subsidios y las salvaguardas, las necesidades de los países menos desarrollados, las reformas a las reglas del GATT y su fortalecimiento, y cómo se puede ampliar la cobertura del GATT. Esto no va de manera muy armoniosa. En el 93, ya cumplido el plazo original del 90, se ve el fracaso mucho más probable que el éxito. Tenemos primero una división entre los países menos desarrollados y los países más desarrollados, pero después también tenemos una división entre los propios países más desarrollados, y el punto de conflicto, curiosamente, son nuevamente los subsidios agrícolas. Tenemos por un lado el grupo Cairns, que son 14 países pequeños, los países, tanto países menos desarrollados como los más desarrollados, más Estados Unidos, que buscan eliminar los subsidios agrícolas, pero la Unión Europea, y específicamente Francia y Alemania, donde los agricultores tienen un peso político muy considerable, o sea, cuando los agricultores franceses deciden ir a paro, todo Francia tiembla, y ellos quieren mantener la política agrícola común que descansa sobre cuantiosos subsidios agrícolas. Finalmente, con la presidencia de Clinton, él ya quiere concluir las negociaciones, quiere llevar adelante un acuerdo, y por lo tanto pide autorización al Congreso para un fast track, que es una autorización que le permite al presidente negociar para después ratificar, pero no necesita involucrar otros actores en la negociación. También tenemos el acercamiento de Estados Unidos a APEC, porque lentamente en este contexto también la cuenca del Asia-Pacífico se está convirtiendo en el motor de la economía mundial, y ese acercamiento de Estados Unidos a APEC debilita a la Unión Europea en su poder de negociación. Los países logran limar asperezas, se saca el acuerdo de Marrakech en Marruecos, que crea la Organización Mundial del Comercio, casi 50 años después del primer intento, que entra en vigencia el 1 de enero de 1995. Y para que se hagan una idea de lo complejo que ha sido sacar adelante una Organización Mundial del Comercio,
El acuerdo tiene 400 páginas y los anexos son 22.000 páginas de esquema detallado de aranceles. Imagínense lo difícil que significa tener que evaluar, redactar y corregir un documento de esa naturaleza. Y este acuerdo de Marrakech contempla la reducción significativa de los aranceles y de las medidas no arancelarias, que también amplía el acuerdo en el sector agrícola. Al menos se logra una tarificación de las cuotas. Se llega también a una simplificación de la represalia y de las salvaguardas, y también se logra un acuerdo a la propiedad intelectual. Así es que se puede ver la OMC como una victoria totalmente inesperada, que cuando el sistema estaba a punto de colapsar, se logró, no quiero decir los mínimos comunes, pero algo así, y se sacó un proyecto en un contexto relativamente hostil, que salda la deuda de la construcción de una institucionalidad internacional de hace casi 50 años. Tampoco hay que cantar victoria. La OMC sigue la lógica de rondas. Actualmente estamos en la ronda de Doha, que se ha llamado The Development Round, porque ahora el desarrollo económico sí es un principio explícito de la OMC. También se sostienen los principios del GATT. También se agrega, por fin, un mecanismo de solución de diferencia, y se introduce la figura del Estado de Derecho que regula su funcionamiento. La gran diferencia entre la OMC y el GATT es que la OMC sí es un compromiso vinculante, pero tiene debilidades. Los acuerdos que abarcan dimensiones nuevas, muy bien que se haya avanzado en esa dirección, pero siguen teniendo vacíos importantes. Las políticas locales de competencia siguen siendo una fuente de fricción. Muchas veces en la economía doméstica se siguen prácticas contra la libre competencia, y finalmente también hay muchos temas sin resolver, específicamente el comercio electrónico, el dumping medioambiental, también los derechos laborales, y también problemas de transparencia, accountability, que eso es particularmente sensible a partir de la cumbre en Seattle, donde se produjo el Battle en Seattle, donde la ONG básicamente están pidiendo participación política en la ronda de negociaciones, quieren abrir la ronda de negociaciones a la sociedad civil, que la OMC hasta el día de hoy no contempla explícitamente. Y finalmente, estamos actualmente en una situación nuevamente muy delicada del sistema internacional del comercio, porque la ronda de Doha está totalmente entrampado. Hay cierta actividad donde las rondas ministeriales sacan documentos para mostrar que, que la ronda sigue viva, pero está en una condición de salud muy crítica, porque la ronda de Doha no ha logrado sacar acuerdos sustantivos como sí se lograba en las rondas multilaterales del GATT. Aquí pueden ver la organización de la OMC, cómo se financia, con contribuciones directas de los países miembros, que se calcula en función de la participación de ese país en el comercio global. Por lo tanto, las contribuciones más grandes provienen de Estados Unidos, la China y Alemania. Por ejemplo, Chile solamente aportó con $700.000, que representa el
36% de los aportes. Aquí pueden ver los países que son miembros de la Organización Mundial del Comercio. La incorporación de Rusia y China fueron grandes victorias y dolores de cabeza también. Aquí pueden ver el esquema de la resolución de conflictos, que sigue siendo muy engorroso, pero al menos existe. Aquí también podemos ver quiénes han sido los directores del GATT y de la OMC. Si se dan cuenta, hasta el año pasado, exclusivamente hombres, y la gran mayoría provenientes de países más desarrollados. Últimamente, la OMC ha tratado de incluir más miembros de países menos desarrollados, y por primera vez en el 2021 tenemos una mujer directora de la OMC que además proviene de un país africano por primera vez. Así que esto es una innovación, se podría decir, completa respecto del funcionamiento de la OMC. Voy a dejar esta nota breve respecto de la teoría de la estabilidad hegemónica para la próxima clase, aunque creo que ya vieron esta teoría en su curso de Relaciones Internacionales. ¿Hay alguna duda o pregunta respecto de esta materia, de la OMC y el GATT, obviamente? ¿Todo claro? Profe, Sí, dime. no, pero creo que la teoría de la estabilidad hegemónica no la hemos visto, así que si pudiera la próxima clase repasar. Ok, sí, no hay ningún problema. La vamos a ver. ¿Alguna otra duda? Muy bien, pues, entonces dejemos la clase hasta acá y nos volveríamos a ver el miércoles. Y si quieren una sesión para repasar la prueba, me avisan, no hay ningún problema para coordinarnos. Que estén muy bien, me despido, chao, chao.